¿Cómo están? Bien, bendecidos y en victoria. Así es como nos maneja el Señor, ¿verdad? Cada día, bendecidos y en victoria. Fíjense que yo sinceramente les digo, yo no les voy a hablar del nacimiento de Jesús, porque quiero que entendamos algo primeramente. Jesús, desde el momento que nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, es ese día que Jesús nace en nuestras vidas. ¿Estamos claros? Porque quiero que entendamos que lo demás ha sido hecho por el hombre. Yo no estoy aquí para hablar del hombre, yo estoy aquí para hablar de Jesús. Debemos de entender que nosotros ya no estamos, yo no digo que no se coma sus catamales, qué sé yo, si su pavo hornado, su lomo hornado, relleno, qué sé yo, coman, no hay ningún problema. Pero quiero que entendamos que es un día normal. El día que Jesús llegó a mi vida, ese día yo le diría, pues ese día fue cuando Emmanuel nació en mi corazón. Y a ese es el que sirvo y para él estoy aquí, para llevar esa palabra, para dar ese entendimiento a través de la palabra, que separados de él nada podemos hacer. Eso es lo que quiero que entendamos, esa es la vida que debemos de vivir, que nosotros cuando enteramente llegamos a él y clamamos, pues él nos oye. Pero cuando enteramente no se le clama, pues no se oye. Eso es lo que quiero que entendamos. Vamos a leer una segunda de Crónicas. Fijamos en segunda de Crónicas 14. Lo vamos a leer un poquito del 11 en adelante, porque para poder explicarles parte, no digo que todo, parte, lo voy a leer un poquito rápido y solo me voy a retener un poco en lo más. Todo quiero que entendamos en la palabra, es necesario y es esencial, pero me voy a detener nada más en esas partes donde quiero que entendamos 14, 11. Segunda de Crónicas 14, 11. No lo vamos a leer desde un principio, porque el material que el Señor me dio es bastante, pero no lo voy a leer todo, solo quiero que entendamos. Solo voy a leer unos puntos para pasarme rápido y logremos entender las situaciones cuando el justo clama, el Señor oye, el Señor escucha. Pero quiero que entendamos que no solo clamar de la boca, sino del corazón. Cuando usted mira una situación difícil y enteramente le clama a él de todo corazón, va a encontrar la diferencia en su vida. Y eso es lo que quiero que entendamos, y lo digo en su vida porque quiero que al igual como yo lo veo en la mía, eso es lo que quiero que entendamos. Miren. Y clamó Asa, dice mi padre, su padre, y dijo: oh Padre, para ti, dice, no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que tiene, o al que no tiene fuerza. Y luego dice aquí: ayúdanos, oh Padre, Padre nuestro, porque en ti cuando en ti nos apoyamos. Cuando nosotros nos apoyamos en él, quiero que entendamos, quiero que sepamos, quiero que vivamos esa certeza que no vamos a ser avergonzados. No va a ser avergonzado. Y en tu nombre dice: venimos contra este ejército. Quiero que entendamos que ahí era un ejército, pero quiero que también nosotros, cuando ustedes viven una situación, digan: Señor, en tu nombre vengo y echo fuera este problema, echo fuera esta enfermedad, echo fuera este endeudamiento, echo fuera este mal carácter de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi vecino, echo fuera. Quiero que entendamos y cambiemos la situación a favor nuestro. Miren, contra este ejército, oh Padre, tú eres nuestro Padre, no prevalezca contra ti el hombre. O sea, que no prevalezca contra ti ese problema, porque sé que ese problema tú lo venciste en la cruz. Sé que Satanás tú lo tienes en los pies, ya me lo traes vencido, no tengo ni que por qué
darle mente, pero quiero que nos atesoremos esa palabra en nuestra vida, quiero que entendamos. Miren, y mi padre deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba, dice, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes, dice, hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de mi padre, dice, y de su ejército, y les tomaron muy gran botín. Atacaron también, dice, todas las ciudades alrededores de Gerar, dice, porque el terror de quién era, miren, de mi padre, no era por ellos, cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades porque había en ellos gran botín. Entonces quiero que entendamos qué pasó cuando ellos miraron el problema. Voy a hablar de una manera económica. No se fue al banco, sino que se esperó. Señor, pues yo aquí voy a estar esperando. Tú has prometido que me vas a resolver. Tú has prometido que me vas a dar. Tú has prometido que yo no voy a quitar prestado. Más bien tú dices que voy a prestar. Entonces así es de que yo me espero. Y puedo ver al cobrador que ya viene, por ejemplo, pero Señor, pues tú has dicho que yo espere y el control es tuyo. Y Él lo resolverá. ¿Y cómo lo hará? Pues Él sabe, porque Él es maravilloso para hacer de cualquier situación. Él se vale para resolver mi problema. Pero debemos de creer y debemos de entenderle. Solo quería leer esta parte que era del 11 en adelante. Básicamente estaba en el 11 y el 12, pero leí esa otra parte todavía. Y quiero leer ahora un poquito en el mismo 2 Crónicas 15:1 en adelante, y luego lo vamos a saltar a otra parte porque quiero que vayamos entendiendo el punto el cual el Señor nos quiere llevar. ¿Cuál es el punto? Que nunca nos apartemos de Él. Por muy duro, por muy difícil, por muy cerrado que se mire la situación, diga, Señor, bueno, yo estoy confiando en usted. Y si le falta confianza, pues dígale, Señor, pues dame esa confianza, deme esa fe que usted le dio al padre de la persona. Ahí no dice así, ¿verdad? Quiero que epiléptico, porque dice que caía en el fuego y caía en el agua. Y le dijo el Señor, conforme a tu fe te será hecho. Y él fue muy claro y honesto y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué nos enseña? Que no estaba creyendo. Fue honesto con el Señor, porque eso es uno de los problemas, que la gente quiere engañar al Señor y nadie lo puede creer. Señor, enséñame a quererlo. Señor, enséñame a amar a su Hijo. Enséñame a escuchar su Santo Espíritu, y estemos constantemente pidiendo ese discernimiento. Casualmente hablábamos con la hermana Linda hoy que tengamos cuidado con la gente que nos habla, no por la gente, sino el espíritu que puede dar a las personas. Puede dar un espíritu de alguien que lo va a ir a inquietar, pero usted no mire a la persona, usted mire qué espíritu hay en ella. Hemos mencionado cuando el Señor habló Pedro, el Señor no le dijo, Pedro, ¿qué tal? No, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiero que entendamos? Jesús no miró a Pedro, miró el espíritu inmundo. No miremos nosotros a la persona, porque puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser el hijo, puede ser el vecino, cualquiera que sea que le quiere quitar la paz. Usted mire el espíritu inmundo que tiene, y eso es lo que debemos de saber siempre. Miren, vino el espíritu de mi padre sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Asa, oídme Asa, y toda Judá y Benjamín, mi padre estará si vosotros estuviereis con él. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Nos separamos de él? Pues él se separa de nosotros. Si nosotros nos separamos del Señor, Él se separa de nosotros. Miren, si vosotros, aquí va, estará con vosotros. Si vosotros estuvierais con Él, y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejare, Él también os dejará. No vaya a creer que usted, porque lo dejó, el Señor le va a decir bien, gracias. No, también Él lo va a dejar. Entonces quiero que entendamos que si nosotros estamos con Él, Él está
no le hagamos caso al mundo. El mundo siempre va a estar. El que no es digno de mencionar el vino, la palabra es clara desde un principio: a hurtar, a robar, a matar, a mentir y a destruir. Mientras que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces quiero que vayamos recalcando muy claramente, miren. Y Benjamín, mi Padre estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, más si le dejareis, él también os dejará. Muchos días, dicen, ha estado Israel sin verdadero Padre y sin sacerdote que enseñara la ley. ¿Qué quiero que entendamos en el Señor? Usted puede ver cuántas cosas hay en el mundo y cuántas cosas hay incluso en las iglesias. Yo le voy a decir, hay muchos templos que los cierran en este tiempo. Ellos prefieren hacer otras cosas antes que estar en las cosas del Señor, y lo mejor es estar siempre con Él. Hay que vivir esa plenitud. Hay que ya saber que si ya nos sacó el Señor de ese hoyo cenagoso, pues ¿para qué vamos a voltear a ver de dónde salimos? Mantengámonos con Él. Hoy quiero que, bueno, podemos leer un poquito aquí, pero yo quisiera irme más adelante porque quiero irnos llevando. Vamos a ir al 16. Quiero que entendamos algo. Cuando él clamó era que le venía una guerra. Cuando le venía esa guerra, él solo contaba con 400,000 hombres. Y el que venía contra él traía 800,000 hombres. Entonces quiero que entendamos que traía el doble. Pero quiero que vayamos recibiendo, percibiendo, cantando, que cuando el Señor está en su vida, no hay problema que Él no venza. Es más grande el Padre de nosotros, más que cualquier situación que quiera aparecer. Entonces debemos de saber y estar confiados. Entonces Él, ¿qué hizo? Clamó, y el Señor le escuchó y lo libró. Quiero que entendamos. Pero ahora quiero leer el 16:1, porque quiero que entendamos que después de que él clamó, por eso les digo, voy a leer lo leí un poco, no lo leí en el 1, lo correcto es leerlo desde el 1, pero quiero, para que podamos salir con este otro de ahorita, por eso no lo leí esas partes, pero quiero que entendamos que el problema que él tenía era que le vino una guerra porque no estaba con el Señor. Los problemas le van a caer cuando no están con el Señor. Por eso el tema es largo, pero yo no lo pude, está desde el 2 Crónicas 12 para acá, pero yo me fui nomás del 14, tal vez en otra, el Señor me permite tocar ese 12, para que entendamos que Él a ese pueblo le dio 35 años de paz, pero cuando ellos se apartaron, el problema les entró. Entonces ¿por qué no les pasó nada en esos 35 años? Porque el Señor estaba en sus vidas. ¿Cuándo el problema empezó? Cuando ellos se apartaron. Si ustedes ponemos antes de leer Jueces 5:8, quiero que entendamos, en el Jueces 5:8 él nos dice esa palabra. Miren, para que sepamos, miren, cuando escogían nuevos dioses, pero quiero que entendamos es nuevos caminos. Cuando el cristiano escoge nuevos caminos, miren, la guerra está a la puerta. Ahí estamos claros. Entonces, solo ahí lo quiero, pero lo quiero que entendamos es que apenas la persona se sale, a la puerta están los problemas. Volvamos donde debemos empezar. Entonces, ellos tuvieron 35 años de paz mientras estaban pasando, pero apenas se apartaron, entonces el problema les cayó encima. ¿Estamos entendiendo? 16:1. Solo póngame el 2 Crónicas 12:1, solo para que entendamos cuándo le empezaron los problemas o por qué le empezaron los problemas, solo para que miremos ahí nada más. Se desvió el rey y también se desvió el pueblo, pero quiero que entendamos, pongámoslo ahora diferente. Se desvió el papá y también se desvió su esposa y se desviaron sus hijos.
No lo miremos solo como el rey en este caso, sino que quiero que entendamos que cuando se desvía alguien en la casa, hay un completo descontrol. 12:2, Segunda Crónicas 12:2. Más. Ahí. 12. Aquí en este momento está hablando de un rey, hijo de Salomón, miren. Y por cuanto se había rebelado contra mi padre. ¿Qué pasó? Se rebeló contra mi padre. En el 5.º año del rey Rehoboam, subió Sisa, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, ¿cuándo subió? Cuando él se rebeló. O sea, cuando dejó de interesarle las cosas del Señor. Miren, se rebeló contra mi padre. Entonces, cuando se rebeló, miren, en el 5.º año del rey Rehoboam, subió Sisa, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 600.000 hombres y a caballo, más el pueblo que venía, dice, con él de Egipto, estos es de Libias, Suquieno, dice, y Etiopía. No tenían número, eran muchos. Nos vamos donde estamos. Entonces quiero que entendamos cuándo le llegó el problema. Cuando se aparta. Cuando se aparta la persona del Señor, ahí vienen los problemas. Quiero que entendamos que cuando ellos clamaron, el Señor los libró. Ahora quiero que entendamos lo que vamos a leer, porque es cuando nosotros tomamos la decisión de hacer otra cosa, de querer ayudarle al Señor y no permitir que el Señor haga en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a llevar este tema ahorita. Miren, en el año 36 del reinado de Asa, miren, ¿cuándo le empezaron los problemas? 36 años después de la rebelión. Pues aquí está, miren. En el año 36 del reinado de Asa, subió, dice, Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó, dice, Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó, dice, Asa, la plata y el oro de los tesoros de la casa de mi padre y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba, dice, en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo. ¿Por qué este rey mandó a decirle que haya alianza entre tú y yo? Porque quería como un compadre que le ayudara en la guerra. Pero ¿qué hizo este rey en la primera parte que leímos? ¿Qué hizo? No, al principio, la primera que leímos, ¿qué hizo ese rey? Clamó al Señor. ¿Estamos entendiendo? Parece que no me están copiando. O sea, lo que él hizo en la primera tribulación fue clamar al Señor cuando tenía 400 y el que llegó contra él llegó con 400. Quiero que vayamos entendiendo. Por lo menos quiero que nos perdamos. Miren, en aquel entonces clamó con un corazón contrito y humillado, y el Señor deshizo al ejército. ¿Estamos claros? Pero en esta ocasión ya él no está clamándole al Señor. Quiero que entendamos, porque si a veces hacemos estas cosas, entonces él ya está buscando la mano del hombre. Miren, quiero que entendamos. Entonces dice, Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de mi padre y de la casa real, y envió, ¿a quién envió? A Ben-Hadad, rey de Siria, a otro rey. ¿Estamos entendiendo? A otro rey que estaba en Damasco diciendo: miren, haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo dije, te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. O sea, pudo haber hecho lo mismo, pudo haber ido al padre nuevamente, pero él ya no buscó. Yo lo pongo como en deuda, porque yo endeudado antes estaba. Entonces yo lo que iba era que me iba a un banco, y hoy no me voy a ningún banco. Hoy le digo: Señor, usted dice que me va a resolver mi vida, entonces yo voy a confiar. Y puede ver que ya, como que dice que ya la guillotina me está ahí, pero bueno, yo solo espero que usted me resuelva. Y no, pero mejor hagamos un trato. No, el trato es con él. Entonces quiero que la confianza nunca se debe perder. Espero que lo vayamos entendiendo. Miren, vamos a ir aquí. Y
consistió, dice, Benadán, el rey Asa, dice, en enviar a capitán, o sea, en ayudarle de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron, dice, Gijón, Dan, Abel-Maí y las ciudades de provisiones de Nectalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. O sea, al que estaba queriendo atacar a Asa se dio cuenta que ya había hecho como hacen los ejércitos ahora. Estados Unidos apoya a un lado o así, o Rusia a otro lado. Pero quiero que lo vayamos entendiendo. En aquel tiempo vino, dice, el vidente. Aquí quiero que ya vayamos copiando mejor. El Señor mandó a un profeta o vidente. Miren, quiero que vayamos entendiendo. En aquel tiempo vino, dice, el vidente Ananí a Asa, al rey, el cual el Señor lo había librado atrás, cuando ellos clamaron, que leímos el 14 del 11 en adelante. Por eso quiero que lo vayamos entendiendo. Miren. Entonces el Señor le manda a decir a él, mira aquí. En aquel tiempo vino, dice, el vidente Ananí, dice, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria. Miren, aquí el padre le está reclamando: con que te apoyaste en el rey de Asiria y te olvidaste que ese ejército que venía era más numeroso, y para mí no hubo ningún problema de hacerme de él. ¿Qué quiero que entendamos? Cuando buscamos ayudarle al Señor y no estar atenido en lo que Él va a hacer por cada uno de nosotros. Miren, hasta apoyado, dice, el rey de Siria, y aquí nos menciona: y no te apoyaste en mi padre, tu padre. Y luego dice aquí: por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Por qué? Porque te fuiste a apoyar en otro y no en mí. Cuando nosotros vamos al médico, la gente dice: no, pero es que el Señor le dio la sabiduría o la inteligencia al médico. No, ese es el espíritu inmundo que ha hecho esas cosas para que la gente prefiera irse más allá a los médicos antes que irse al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? ¿A dónde debemos de ir nosotros? Es a Jesús. Quiero que lo entendamos. Quiero que lo entendamos y quiero que lo entiendan de esta manera. Cualquiera puede decir: pero ¿y cómo no voy a ir? No voy a morir. Te vas a morir más tarde que temprano. Si no es hoy, pues va a ser mañana. Y si no es mañana, pues va a ser el otro año, en 20 años, en 30 años, qué sé yo. Pero de que se van a ir o nos vamos a ir, nos vamos a ir. Entonces quiero que entendamos que el hacer eso significa no estar preparado para el Señor. Porque si me dijera el espíritu inmundo: ¿y qué harías si te vas hoy? No estoy listo para hacerlo. ¿Por qué voy a decir no? Pero no me dará más tiempo. No, el tiempo, si hasta el día hasta hoy está bien. Entonces debemos de entender. El espíritu inmundo dejó de estar haciendo eso cuando le digo yo: estas pastillas se quedan aquí. Y mi esposa me decía: no las puedes dejar. Y mi hijo me decía: porque él es médico, no lo puedes hacer, esto se queda aquí. Y no le reniegue a mi padre si me lleva. Dejémoslo aquí. Yo ya no sé ni cuánto me llevo. Yo creo que ya llevo más de 10 años. Y aquí estoy. Entonces, ¿pero por qué? Porque he creído en Él y no seguí creyendo al espíritu inmundo. No seguí creyéndole al mundo. Entonces quiero que entendamos, eso era lo que quería, por eso pasé al principio. Lógicamente no lo leí todo, pero por eso se lo reduce un poco para que entendamos que el problema, Él clamó en su momento, este rey Asa, y el Señor, si quieren pónganlo otra vez en el 12-14, por si no lo hemos entendido bien, para que sepamos el tema de cuál es el que el Señor está permitiendo. Y porque lo que quiere el Señor es que lo entendamos, que lo atesoremos en nuestra vida, en nuestro corazón. Estábamos en el 14, 11. 14, estábamos en el que fue el que leímos de primera. 14, 11. Bájenmelo un poquito más. O sea, por ahí el 10, 9, por ahí el 8. Siete, por lo menos. Solo quiero, no leí esta parte, pero lo voy a entender, tal vez eso lo logramos entender un poco. Tuvo también de Asa ejército que
traían, dice, escudos y lanzas de Judá 300,000 y de Benjamín 200,000, 80,000, dice, que traían escudos y empezaban, dice, todos hombres diestros. Y salió contra él Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres, dice, y 300 carros, y vino hasta más. O sea, ese es el ejército al cual él se enfrentaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Asa en ese entonces? Entonces, aquí quiero que entendamos, miren. Entonces, dice, salió Asa, dice, contra él y ordenó la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa, y clamó a Asa, mi padre, su padre, y dijo: oh padre, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Padre, dice, Padre nuestro, porque en ti nos apoyamos. Entonces él en ese momento se apoyó. Y vamos a 16. Él en ese momento se apoyó en el Señor. Pero una vez que cuando viene el ejército, ese otro ejército, oiga bien, era más pequeño, pero él decidió mandarle oro o plata a otro hombre antes que haber hecho lo mismo. ¿Y qué era haber hecho lo mismo? Ir otra vez al Señor. Eso es lo que quiero que entendamos. Nunca dejemos de ir al Señor. Oyendo, dice esto, Asa cesó, dice, de edificar a Rama y abandonó sus obras. Entonces el rey de Asa tomó, dice, a todo Judá y se llevaron, dice, de Rama, dice, la piedra y la madera con que Asa edificaba, y con ella edificó, dice, a Geba y a Mispa. Quiero que entendamos que lo que él dice que llevó piedra y madera era con lo que iban, lo que le estaban, como dicen, como acorralando. Luego ese material a ellos les sirvió. 8. Los etíopes, dice, y los líbanos. Aquí quiero que vamos entendiendo, miren. Los etíopes, aquí repito el texto. Y en aquel tiempo vino el vidente Ananí y a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en mi padre, tu padre, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. 8. Miren, los etíopes y los libios le están diciendo ahí a él, miren, no era un ejército numerosísimos, con carros y mucha gente de a caballo, con todo. ¿Por qué te apoyaste en mi padre? O sea, por eso él lo venció. Pero en este caso él no se apoyó de él, miren, porque te apoyaste en mi padre. Él los entregó en tus manos. ¿Quién lo entregó? El Padre. ¿Por qué? Porque se apoyó en él los entregó en tus manos. Y luego nos dice aquí, miren, porque los ojos de mi Padre contemplan toda la tierra, miren, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón, ¿qué? Perfecto o recto para con él. Y luego le dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, vas a tener más problemas. Si crees que resolviste uno, pero te van a venir más. Por decir que tiene préstamo, sacó un préstamo aquí en Capumollo, pero tuvo que destapar otro para cubrir aquel, y va de hoyo en hoyo, porque no ha creído en el Señor. Y eso que entendamos, que esa confianza en ningún momento tenemos que perderla. Hoy tocábamos temas ahora con la linda a la hora del almuerzo. Entonces debemos de entender que los problemas son, ¿quién es el único que da la paz? Es el Padre a través de su Hijo amado. ¿Quién venció al mundo? Él. Entonces debemos de entender y estar en esa certeza. Y quiero que vamos a ir viendo que cuando el vidente llegó a decirle eso, él, en vez de agradecer, se incomodó. Ya lo vamos a ver, miren. Guerra contra ti. Aquí está, miren. Entonces se enojó Asa contra el vidente, miren. Y lo que no sabía que se enojaba era contra el Señor, y no porque él solo llevaba la palabra. Entonces se enojó Asa, dice, contra el vidente, y lo echó, miren, en la cárcel, porque se lo encolarizó grandemente a causa de esto, dice, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Se entró en soberbia. Mas he aquí, dice, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y miren lo que nos dice aquí, el 12, para que vayamos entendiendo que
38, o sea, ya tenía 3 años de problema. Miren, en el año 39 dice, de su reinado Asa, miren, enfermó gravemente de los pies. Y miren lo que hay aquí. Y en su enfermedad, miren, no buscó a mi padre, sino, entonces, si en realidad el Señor le hubiera dado la potestad a los médicos para hacer lo que Él hace, entonces ¿por qué iba a decir, por qué el Señor se incomodó? Porque Él no buscó a mi padre, sino a los... ¿Estamos entendiendo? Por eso yo les digo, cuando el Señor, yo le dije, Señor, ¿usted quiere que yo predique? Yo quería predicar, pero yo quería predicar de un Dios de salvación. Yo quería predicar de un testimonio viviente, no de decirles, mire que yo oí que allá sanó a alguien. No, yo les digo, Él me sanó a mí. Él me quitó ese montón de pastillas. ¿Pero por qué? Porque yo me vine a Él, miren. Yo me vine al Padre a través de su Hijo amado. Mientras que Él buscó a quién, sino a los médicos. Y luego, pues, lógicamente ocurrió lo que iba a ocurrir. Y durmió, dice Asa, o sea, murió con sus padres y murió, dice, en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron, dice, en el sepulcro que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron, dice, en ataúd, el cual llenaron de perfumes de diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su nombre. Pero ¿de qué le servía eso ya? Ya no le servía de nada. Quiero que entendamos que nosotros, casualmente le tocaba ese tema a mi esposa. Yo le decía, ya no le digo hermano, ni que le digo a mi esposa. Yo le digo a ella, no hay que permitir que el espíritu inmundo hacer creer una cosa. Alguien me puede decir, pero yo lo siento, yo entiendo, pero si nosotros creemos en Él, por decir el que tiene hambre y el espíritu inmundo tiene hambre, no, yo estoy lleno. Como cuando Job, que él dijo, porque él, ¿qué es lo que quería con Job? Él lo que quería nada más es que blasfemara o que hablara contra el Señor. Y él, con todas las situaciones de problema, él en ningún momento renegaba. Y aún en su momento a su esposa, el mismo Satanás la utilizó cuando le dice, aún retienes la integridad de ese Dios, anda, vete y muérete y maldíceme. Y él en su momento le dijo ahí, como una mujer fatua has hablado. Por eso les digo del Señor. ¿Por qué? Porque él no miraba el espíritu inmundo que estaba siendo utilizada la esposa. Él se fue, miraba a la esposa, le dijo, como una mujer fatua has hablado. O sea, él no miraba que la mujer le estaba diciendo eso, porque quien le metía eso a la esposa era Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quería era que blasfemara. Entonces quiero que entendamos y pongamos mucho cuidado a todo este tipo de situaciones. No le pongamos mente. Y le decía a veces, voy a ir al hermano, ¿a quién servimos? ¿A quién vemos? Cuando nosotros íbamos a hacer algo, hagámoslo para Jesús. Entonces, si nosotros lo hacemos para Jesús, si alguien no agradece, pero ¿por qué me voy a preocupar? No me tengo que preocupar absolutamente nada. Al contrario, estar feliz porque sé que en esa persona está el Señor morando. Y el Señor mira las obras. Entonces debemos de estar, no permite en ningún momento caer en esa rebelión, caer en esa tentación. Después de que mire el Señor de dónde lo sacó, yo le diría al hermano Will, en el nombre del Señor, el Señor te había sacado de ese alcoholismo. Y Will, ahí lo tenemos, con su misma boca el Señor lo mandó a testificarme, a decirme, el día que oraste por mí, desde ese día dejé de tomar. Y hoy el Señor lo trae y anda nuevamente en estado de ebriedad. O sea, le volvió a creer al que no es digno de mencionar. Ya se lo presenté al Señor yo nuevamente. Cuando yo lo miré a Él, otra vez le digo, Señor, desde hoy quitamos espíritu inmundo de alcoholismo. Que Él sepa que es un hijo de orden, un hijo de obediencia, que no debe de creerle, porque el Señor le lo trajo y Él iba en su bicicleta. Él iba en su bicicleta ese día y yo estaba sentado afuera. Cuando él pasó, parqueó la bicicleta
como unos 5 metros y se regresó y me dijo, ustedes no van a entender esta parte ahorita, pero espero que sí. Y me dijo él estaba sentado en la primera fila ese día, en el cabildo, y me dijo, y vino como está ahorita, el día que oraste por mí, y quieren saber algo, yo no oré poniéndole la mano, sino que él estaba ahí, y yo aquí en mí estaba orando por él, y él se dio cuenta que el Señor estaba poniendo oración para él. O sea, él percibió esa comunión del Espíritu Santo. ¿Y cómo logré entender? Porque él llegó y me lo dijo, ese día que oraste por mí, ese fue el último día que tomé. Le creyó la mentira otra vez y hoy vino otra vez en estado de ebriedad, pero espero en el Señor que hasta hoy va a ocurrir eso, va a estar ya apartado de eso. Pero hay que creerlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Jesús hizo todo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces debemos de saber y debemos de entender, no le permitan al espíritu inmundo que nos haga creer, decir, a mí me decía en su momento, como que dice, fue una casualidad. Para el Señor no hay casualidades. Que Él haya llegado ese día bueno no es una casualidad. Que hoy el Señor haya permitido que esté aquí no es una casualidad. Que nosotros estemos aquí no es una casualidad. Debemos de saber y entender y creerle al único verdadero que se llama Jesucristo, del cual el Señor ha permitido que esté hablando en su momento al principio la hermana Linda e Emmanuel. Él ha venido por usted y ha venido por mí, y eso es lo que quiero que entendamos. Solo digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, te pido a través de tu Hijo amado que atesores la palabra en mi corazón y que me permitas ser hacedor de esa palabra y no solo un oidor olvidadizo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, porque el Señor lo bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Hermanos, hemos terminado, ¿verdad?, la reunión de esta noche, el servicio de esta noche, solamente recordándoles que mañana tienen que recordarse que Emmanuel está con ustedes, que nadie tiene que estar triste, sino que todos den con gratitud, agradecimiento al Señor por lo que ustedes tienen. No se afanen, no entren a las situaciones del mundo y pídanle cobertura al Señor a aquellos que todavía no están afianzados para entender y para comprender, ¿verdad? Mañana es un día de bendición. Ningún hijo de Dios tiene que andar triste o estar triste. Al contrario, estamos gozosos. Sabemos, dice el Señor, de dónde venimos y a dónde vamos, que es lo que el mundo todavía no sabe. Que sea el Señor, hermanos, un abrazo fuerte, bendiciéndoles. La merienda está al fondo. Si alguien puede ayudarme allá, pues ni cosa mejor. Organicémonos y podemos de repente afuera platicar un ratito antes de irnos.
¿verdad? Invitándolos para el domingo. Para el domingo el culto es a las 10 de la mañana. También tenemos el culto del dominical. Sean entonces bendecidos en el nombre del Señor y que tengan un sueño grato. Bendiciones. Listo. Ahí viejo,
siempre reine la paz. Con mi Jesús yo estaré. Por los siglos le alabo.